Buenos días. En esta ocasión les voy a hablar sobre la política monetaria, cuyos principales actores son el Banco Central, el dinero, el interés y la inflación. Definición. La política monetaria es el proceso mediante el cual conlleva un conjunto de acciones para manipular la oferta monetaria, la disponibilidad del dinero y la circulación de ésta dentro de un mercado de un país. La autoridad monetaria es el Banco Central de la Reserva del Perú. Esta institución es autónoma e independiente, toma decisiones para cambiar, configurar y modificar la oferta monetaria y las tasas de interés, con el propósito de lograr un pleno empleo, una mayor producción y la estabilidad monetaria. Para ello va a utilizar una serie de herramientas. Como primera herramienta tenemos la variación de coeficiente de caja, o conocida también como encaje. Es el porcentaje de los depósitos bancarios que se va a reservar, es decir, esta parte del dinero se va a guardar y no se va a destinar a los préstamos. Entonces los bancos tendrán la obligación de guardarlos en los depósitos para evitar riesgos financieros. Si el Banco Central pide un coeficiente mayor porcentual, los pequeños bancos o los bancos prestamistas tendrán que reservar ese dinero en sus depósitos y ya no podrán prestar más. Pero si el Banco Central pide un menor coeficiente porcentual del dinero, los bancos pequeños podrán prestar más dinero a quienes lo requieren. Variación de la tasa de interés. El Banco Central de la Reserva sube los intereses con el propósito de reducir el dinero en circulación dentro del país. Los otros bancos se prestarán menos dinero por la alta tasa de interés y en consecuencia otorgarán menos préstamos a mayor interés, por lo que ya no les conviene a las empresas y a las familias quienes se prestan. Pero si el Banco Central reduce el interés, los otros bancos se prestarán más dinero y otorgarán ese dinero a menor intereses en préstamo a las familias y a las empresas, y éstas podrán prestarse más, invertir y producir más en el país. Como tercera herramienta tenemos las operaciones de mercado abierto. Consisten en la compra y venta de bonos y o títulos a nombre. Ejemplo, este inversionista vende sus bonos al Banco Central de la Reserva, quien lo compra con dinero que a su vez el inversionista recibe el efectivo. Este se encargará de ponerlo en circulación dentro del país, así aumenta la oferta monetaria. En el siguiente ejemplo, en este caso, el Banco Central vende los bonos a este inversionista, quien los compra con dinero, y este los depositará o le pagará al Banco Central de la Reserva y ese dinero se quedará en ella. En este caso se dará la reducción de la oferta monetaria. Objetivos de la política monetaria. El ente encargado de la política monetaria es el Banco Central, que tiene por funciones regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas, informar periódicamente
al país sobre las finanzas nacionales y administrar la rentabilidad de los fondos. La finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Por lo tanto, diremos, el Banco Central toma decisiones de política monetaria mediante el uso de un nivel referencial para la tasa de interés del mercado interbancario. Ahora nos basamos en los objetivos de la política monetaria. Como primero que tenemos, controlar la inflación, es decir, mantener el nivel de precio en un porcentaje estable y reducido. Podemos ver, si controlamos la inflación, los bienes y servicios tendremos estables, no se producirá inflación. Por segundo, tenemos reducir el desempleo. Procura personas en situación de desempleo. Para ello, se utilizarán política expansiva que impulse la inversión y la contratación. Es decir, que tenemos varias personas que ya pueden tener empleo. Habrá mínimo desempleo en el país, se puede decir. Debemos conseguir el crecimiento económico. Asegurar que la economía del país crezca. Conseguir crecimiento económico para poder asegurar empleo y bienestar. El saldo de la balanza de pagos. Quiere decir que si el país exporta, tiene que ser a un precio mayor que nosotros exportamos. Nosotros exportamos del país, puede ser frutas y verduras, y lo que importamos puede ser más que todo en las tecnologías. En esta ocasión les hablaré sobre los tres tipos de canales que influyen en la política monetaria. Como primer canal tendremos la tasa de interés y el tipo de cambio. Nos dice que son los mecanismos de la tasa de interés que están implícitos en los modelos macroeconómicos tradicionales de determinación de la demanda agregada, también conocido como el canal tradicional. En su versión más sencilla, en condiciones de una economía cerrada, este mecanismo opera a través del impacto de la tasa de interés sobre la demanda agregada y el producto. Con este mecanismo, la política monetaria opera a través del pasivo de los bancos. Una política monetaria contractiva, a reducir el nivel de la cuenta corriente que tienen los bancos en el Banco Central, origina un alza de la tasa de interés nominal a corto plazo disponible en el mercado. Les explicaré el tipo de cambio. Nos dice que las líneas azules son la tasa de referencia, que llega con un porcentaje del 4,25%, y las líneas verdes es la tasa real anterior, que llega con un porcentaje del 0,8%, y las líneas rojas nos dice que es la tasa real posterior, que llega a un menos 0,42%. El canal de las expectativas. El canal de las expectativas nos dice que son encuestas, que así llega a decir cuánto estamos creciendo para el dicho año. Les explicaré con un gráfico. Nos dice que las expectativas de inflación a 12 meses en puntos porcentuales. Como vemos acá, las líneas rojas llegan con un porcentaje del 3,41%, que no debe pasar a un porcentaje del 3,5%, que tampoco debe disminuir a un porcentaje del 1,5%. Y el rango meta de la inflación, que sería a un 2,5%. Y de acuerdo a que nuestro país tenga un buen crecimiento económico,
tenemos al canal de crédito. El canal de crédito nos dice que también es otro tipo de mecanismo. El canal crediticio es el otro mecanismo que opta la política económica, que surge de la existencia de imperfecciones en el mercado de créditos, lo cual determina efectuando las decisiones de consumo e inversión. Más que todo nos enfocamos en lo que son las entes financieras. Como vemos, aquí tenemos al Banco Central y que está dinero a varios bancos. Ya pueden ser esos bancos públicos o privados. Y lo que engloba de todo este tipo de canales llega con un propósito. El objetivo principal de esto sería la estabilidad de los precios. Política monetaria. La política monetaria viene a ser acciones que dispone el gobierno para reducir o aumentar el flujo de efectivo en una economía. La primera es la política monetaria expansiva, que hace que aumente la cantidad de dinero circulante en una economía, contando así con mayor flujo de efectivo para los agentes económicos. Tenemos algunas acciones que realiza, como es disminuir el tipo de interés para que así los agentes se motiven a pedir mayores préstamos. Esto hace que aumente la cantidad de dinero circulante en una economía. A su vez, tienen mayores poderes adquisitivos los agentes económicos. Esto se traduce a una mayor inversión por parte de las empresas y a un mayor consumo por los agentes económicos. Esto hace que aumente la producción, el empleo y así se reduzca el desempleo, resultando una mayor demanda agregada, lo que se traduce como crecimiento económico. Sin embargo, tiene un efecto negativo, ya que al tener mayor poder adquisitivo por parte de los agentes económicos, hace que los precios aumenten, traduciéndose así como una inflación. La segunda política es la política monetaria contractiva, la cual busca reducir la cantidad de dinero en circulación, es decir, captar el flujo de efectivo de los agentes económicos. Para ello, aumentan el tipo de interés de los bancos, desincentivando así a los agentes económicos a pedir préstamos. También hace que la cantidad de dinero en circulación disminuya. Por ende, disminuye la renta disponible de los agentes económicos. Esto a su vez trae como consecuencia el menor consumo y la menor inversión, ya que el costo para poder invertir en sus proyectos es mayor debido a las altas tasas de interés. Esto trae como consecuencia la disminución de la demanda agregada. A su vez, disminuyen los precios y disminuye la producción. Sin embargo, trae efectos negativos. Reduce el empleo, es decir, se traduce en un desempleo. Ahora voy a explicar mediante un gráfico la política monetaria expansiva, el cual busca aumentar la cantidad de dinero en una economía mediante bajos tipos de interés. Para ello, el eje horizontal va a ser representada por un nivel de renta y el eje vertical por el tipo de interés. Nos dice que a un tipo de interés sub 1 dado, tenemos un nivel de renta 1 dado, el cual unimos y encontramos un punto de equilibrio, el cual viene a ser E sub 1. Ahora, cuando reduce el tipo de interés, tenemos interés sub 2, el cual hace que la renta aumente, encontrando una renta sub 2. Así encontramos otro punto de equilibrio mediante la variación de ambas. Para ello,
trazamos la línea decreciente y las respectivas líneas, que sería el M sub 2 y el M sub 1. Bueno, el primer tipo de interés y el primer nivel de renta, respecto a la segunda, vemos que se desplaza hacia la derecha, aumentando así el flujo de efectivo en una economía. Ahora veamos la política monetaria contractiva, el cual busca reducir la cantidad de dinero en una economía mediante las altas tasas de interés. Para ello, en el eje horizontal tenemos un nivel de renta y en el eje vertical un tipo de interés. Nos dice que tenemos un interés sub 1, para el cual tenemos un nivel de renta sub 1. Al unirlo encontramos un punto, cual va a ser E sub 1, y trazamos la línea que sería LM1. Ahora, mediante esta política se busca aumentar las tasas de interés para que así reduzca el nivel de renta. Entonces, a un interés sub 2 tenemos un nivel de renta sub 2, el cual encuentra su nuevo punto de equilibrio, E sub 2. Trazamos la línea LM2 y trazamos la línea decreciente, el cual vemos que al tipo de interés 1 y la renta sub 1 respecto al tipo de interés y renta sub 2, vemos que se desplaza hacia la izquierda, contrayendo así el flujo de efectivo excedente en una economía. La relación que existe entre la inflación, el crecimiento y la política monetaria puede representarse en una interpretación tradicional del ciclo económico, donde interviene la inflación, el crecimiento en el corto y en el largo plazo. El crecimiento potencial, es decir, la capacidad plena, depende de los factores de la oferta, como la fuerza laboral y la educación. El incremento del capital físico, la eficiencia administrativa de los recursos, la capacidad tecnológica, la justicia y exposición de los mercados internacionales. Fundamentalmente, la idea es que si la demanda de la economía supera la capacidad de la oferta, entonces la inflación tiende a aumentar. ¿Qué hace entonces la política monetaria? En primer lugar, la política monetaria no puede contribuir de manera directa a la capacidad de oferta de la economía. La producción depende de los factores reales, por si puede contribuir al crecimiento en el largo plazo, la estabilidad de los precios. Con esta medida se eliminan las distorsiones, los focos de desinformación y confusión que pueden llevar a percibir erróneamente las señales del mercado, como podría ser la inflación. La competitividad en sí de la economía depende también de la estabilidad de los precios, y que es decir, de los niveles de ahorro de inversión, los cuales reciben un incentivo ya que pueden manejar horizontal muchos más amplios que pueden servir para su análisis financiero. En el corto plazo, la política monetaria sí es una herramienta, ya que puede determinar la demanda nominal de la economía, es decir, que su influencia sobre las tasas de interés real y de los recursos de crédito disponible pueden influir en la demanda agregada. Con la tasa de cambio fijo
o semifija, en este caso el Banco Central está obligado a intervenir para defender las tasas de cambio. Esto lo hace con la venta de reservas internacionales. Esto merma la capacidad de liquidez de la economía. Con la tasa de cambio flotante, en este caso el mercado es el que indica los niveles. La expansión monetaria acelera la devaluación de la moneda local y por ende aumenta las expectativas sobre la inflación. Entonces tenemos dos ideas fundamentales. En primer lugar, que una economía que funcione por debajo de su capacidad puede crear durante su fase de reactivación a ritmos de alto. En esto, la política monetaria contribuye a las bajas tasas de intereses. En segundo lugar, encontramos que la política monetaria puede influir en la producción en el corto plazo, en una economía abierta o semiabierta, pero con tasas de cambio flotante, que funcione por debajo de su nivel óptimo al determinar los recursos de emisiones y su influencia en las tasas de intereses.